En un mundo donde las fronteras de la libertad de expresión se desdibujan con cada día que pasa, la historia de Rusia y su embestida contra la disidencia dibuja un retrato inquietante de la represión en la era moderna. A medida que la invasión a Ucrania por parte de Rusia entra en su tercer año, el gobierno de Vladimir Putin ha intensificado sus esfuerzos para silenciar cualquier voz crítica, empleando una estrategia de miedo y represión que recuerda a los días más oscuros de la Guerra Fría. La inclusión de más críticos en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas es el último capítulo en la larga saga de represión del Kremlin contra aquellos que se atreven a desafiar su narrativa. Entre ellos, Daria Serenko, una activista que se ha destacado por su valentía y compromiso con la causa feminista, y Mikhail Zygar, un renombrado autor y periodista, han sido recientemente marcados por el gobierno, sus nombres añadidos a la ominosa lista del Ministerio del Interior. Aunque ambos han encontrado refugio fuera de las fronteras de su patria, el mensaje es claro: no hay lugar seguro para los disidentes. Serenko, fundadora del grupo Resistencia Feminista contra la Guerra, huyó a Georgia tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Su organización, dedicada a denunciar las atrocidades de la guerra y a promover la paz, ha sido tildada de agente extranjero por el gobierno ruso, una etiqueta que lleva consigo un estigma y una vigilancia exhaustiva. Esta designación, más allá de ser un mero título, es una sentencia que aísla y hace vulnerables a aquellos que son marcados con ella, sometiéndolos a una constante presión y escrutinio. Por otro lado, Zygar, cuya pluma ha desafiado al poder a través de sus revelaciones y críticas, también se ha visto forzado a dejar Rusia. Sus informes sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas, especialmente en lugares como Bucha, un suburbio de Kiev, han provocado la ira del Kremlin. La posibilidad de que enfrente cargos por propagar información falsa sobre el ejército ruso, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de cárcel, es un testimonio de la peligrosa línea que los periodistas y críticos deben navegar al denunciar las acciones del gobierno. El uso de la ley contra la difusión de información falsa sobre el ejército, aprobada poco después de que Rusia comenzara su llamada Operación Militar Especial en Ucrania, ha sido una herramienta clave en el arsenal represivo del Kremlin. Con ella, han logrado no solo silenciar a muchos dentro de sus fronteras, sino también perseguir a aquellos que, aún estando fuera, continúan levantando su voz contra la injusticia. La ley es tan solo un ejemplo de cómo el gobierno ha adaptado su marco legal para sofocar cualquier forma de disidencia o crítica. Este endurecimiento de la represión ha llevado a cientos de imputaciones de cargos penales contra quienes critican la guerra, y miles han sido encarcelados o multados. La historia de Serenko y Zygar es emblemática de la lucha de muchos que, a pesar de las adversidades, se niegan a ser silenciados. Es una historia de resistencia contra un sistema que busca aplastar cualquier señal de oposición, pero es también un recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que eligen hablar. En el gran esquema de las cosas, estos actos de represión no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia del Kremlin para consolidar su poder y reafirmar su narrativa. A medida que la guerra en Ucrania se prolonga y la disidencia interna se vuelve más peligrosa, el futuro de la libertad de expresión en Rusia parece cada vez más incierto. Sin embargo, la determinación de figuras como Serenko y Zygar, junto con la de innumerables otros que continúan luchando por la verdad y la justicia, ofrece un rayo de esperanza. Su valentía es un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la opresión, y un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desalentadoras, la lucha por la libertad y la justicia continúa. En este contexto de desafío y perseverancia, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. Por un lado, existe un creciente clamor por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Por otro, la diplomacia y la geopolítica a menudo entran en juego, complicando las respuestas y las acciones concretas. Mientras tanto, el gobierno ruso continúa perfeccionando sus tácticas de represión, demostrando una capacidad alarmante para adaptarse y reprimir cualquier forma de disenso. La diáspora de activistas y periodistas rusos exiliados juega un papel crucial en esta lucha. Desde el extranjero continúan su labor, utilizando plataformas digitales y redes sociales para difundir información y movilizar apoyo. Sin embargo,
esta labor no está exenta de riesgos, ya que el alcance del Kremlin se extiende más allá de sus fronteras. Las amenazas de extradición, el acoso cibernético y las campañas de desinformación son solo algunas de las estrategias empleadas para silenciarlos. En el caso de Serenko y Sigar, su trabajo continúa desafiando las narrativas oficiales, exponiendo las realidades de la guerra y la represión interna a una audiencia global. A través de sus esfuerzos, buscan no solo informar, sino también inspirar a otros a actuar, ya sea a través de protestas, campañas de solidaridad o simplemente rompiendo el silencio que rodea la situación en Rusia y Ucrania. La situación en Rusia también plantea preguntas profundas sobre el estado de la libertad de expresión a nivel mundial. La represión de voces críticas no es exclusiva de Rusia. En muchas partes del mundo, activistas, periodistas y disidentes enfrentan desafíos similares. La historia de Serenko y Sigar, por lo tanto, resuena más allá de las fronteras rusas, sirviendo como un llamado a la acción para defender los principios democráticos y los derechos humanos en todas partes. Mientras tanto, la sociedad civil rusa continúa mostrando signos de resistencia y resiliencia. A pesar de las crecientes dificultades, muchos rusos siguen buscando formas de expresar su descontento y su deseo de cambio. Las protestas, aunque reprimidas, ocurren. Las voces disidentes, aunque silenciadas, encuentran nuevos medios para ser escuchadas. Esta lucha cotidiana, llevada a cabo por individuos comunes que enfrentan riesgos extraordinarios, es testimonio de la inquebrantable búsqueda de libertad y justicia. La comunidad internacional, por su parte, enfrenta el desafío de cómo responder efectivamente a esta represión sin precedentes. Las sanciones y las declaraciones de condena son herramientas importantes, pero la verdadera efectividad radica en la capacidad de apoyar directamente a aquellos en la línea del frente de esta batalla por la libertad. Esto incluye ofrecer asilo y protección a los perseguidos, así como apoyar a las organizaciones que trabajan en el terreno para documentar abusos y brindar ayuda a las víctimas de la represión. En última instancia, la historia de Daria Serenko y Mikhail Sigar es una ventana a la lucha más amplia por la dignidad humana y la libertad en una era de autoritarismo creciente. Su valentía y la de incontables otros en Rusia y alrededor del mundo es un recordatorio de que, aunque la noche pueda parecer oscura, el anhelo de libertad nunca se extingue. La solidaridad global, el coraje individual y la resistencia colectiva son faros de esperanza en esta lucha continua, demostrando una vez más que la luz de la verdad y la justicia puede y debe brillar a través de la oscuridad de la represión.